Joan Groizart es el director general de IDAES, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, y en este caso está hablando de los desafíos de esa transición energética. Y por tanto no tengo que ser una gran empresa capaz de implementar distintas funciones o tener grandes acuerdos de commodities internacionales. Una placa solar puede plantearse la anécdota de cargar el móvil, obviamente suministrarme desde casa con el autoconsumo o hacer parques de pequeño, mediano o gran tamaño. Lo que vimos en las subastas, por ejemplo, de este año, es que fueron no 1, ni 5, ni 6, sino 32 los adjudicatarios distintos de las subastas, algunos pues incumbentes, algunas empresas que no son familiares porque operan en el sistema energético y muchas otras que no. Y de hecho, algunos agentes, algunos medios, algunas cabeceras no titulaban al revés, ¿no? Que titulaban quién se había quedado fuera. Es decir, las renovables lo que plantean no solo el qué, sino el quién, y por tanto, bueno, pues al aportar mayor competencia, mayor competitividad a cualquier mercado, se incrementa también, o al menos dice la teoría de mercado, y lo vemos en este caso, las ventajas para los consumidores. Por tanto, despliegue de renovables con nuevo marco de subastas, con otras cuestiones como el acceso y conexión. Os acordaréis de lo de la burbuja de las renovables. Teníamos muchos más permisos de conexión a la red eléctrica pedidos que energía necesita España para las próximas décadas. Y lo que veíamos es que bueno, pues se pedían papeles. Tengo ese papel que no me cuesta nada, me lo guardo, sabiendo que España va a avanzar en renovables. Ya vendrá algún promotor queriendo conectarse así aquí y como soy yo el que tiene el papel, pues ya me lo comprarán. Especulación con unos permisos que tienen unas condiciones, ¿no? Por tanto, se aprobó un Real Decreto Ley y un Real Decreto posteriormente que lo que hace es decir que, bueno, usted cuando tiene un permiso de acceso y conexión a la red eléctrica, usted tiene que cumplir unos hitos para demostrar que ese es un proyecto real. Usted tiene un plazo para pedir el permiso ambiental y el permiso de construcción, usted tiene un tiempo para conseguir esas autorizaciones y usted tiene un tiempo para empezar a construir y usted tiene un tiempo para ejecutar. Si incumple cualquiera de esos hitos en los tiempos marcados, usted pierde esa capacidad de conexión porque estoy mandando señales contrarias. Alguien podría creer que la transición energética la tenemos ya resuelta. Bueno, pues necesitamos 60 gigas de renovables en la próxima década. Tengo más de 100 pedidos. Pues ya está. Nos vamos a casa y descansamos. No es así y, por tanto, un nuevo marco que permita facilitar esto. Con, además, un pequeño cambio que se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros por Real Decreto Ley. Y es que la capacidad de red disponible que aflore por cualquier motivo, porque hay nuevas estaciones de red, porque caigan esos proyectos que hemos dicho antes, se podrán, o bien con carácter general, pues ofrecérselo al primero que pasa, al primero que pide, o se podrán concursar. Y es una cosa que hemos testado, que la comentaré, con Transición Justa, se podrá concursar la capacidad de red disponible en un sitio dado. ¿Cuáles serán los criterios con los que se podrá concursar? Uno de los cambios que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros es que se podrá concursar teniendo en cuenta los impactos locales y ambientales de ese proyecto. Es decir, la Administración se dota de una herramienta para que los proyectos renovables que quieran implantarse en un lugar dado se prioricen aquellos proyectos que se comprometan pues o a generar más empleo o tener mejores integraciones con las actividades agrícolas, industriales, las que sean en cada sitio, a generar un retorno positivo, a emplear a gente de la zona, en definitiva, a aprovechar las capacidades endógenas, que hemos llamado, ¿no? de cada territorio. Aparte de eso, aparte del despliegue a gran escala de renovables, bueno, pues cuestiones como el autoconsumo, el despliegue de las comunidades energéticas. El autoconsumo es interesante. Sabéis que desde el impuesto al sol, desde que se eliminó y sobre todo se simplificó administrativamente la tramitación, ha ido despegando, no al ritmo que nos gustaría, pero ha ido despegando el autoconsumo. Y es muy interesante que el año pasado, con todos los otros sectores paralizados, ¿no? de capa caída, el sector del autoconsumo siguió creciendo. En 2020 se instaló más autoconsumo que en 2019. Seguramente no tanto como se hubiera instalado, obviamente, si no hubiera habido el parón del COVID, ¿no? Pero un sector que sigue en crecimiento y que queremos consolidar con la hoja de ruta del autoconsumo que queremos publicar próximamente. Por tanto, eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, no solo con ayudas, ¿no? paquetes de ayudas como el Plan MOVES 3, sino normativas que faciliten el despliegue de puntos de recarga, un geoportal donde cada usuario, igual que a día de hoy, puede ver el precio de la gasolina en cada estación de servicio del país, pueda ver lo mismo para la infraestructura de recarga eléctrica. Distintas normativas en este sentido. Otro ámbito de trabajo, por supuesto, el de transición justa, el plantear que no podemos plantear un cierre de las grandes infraestructuras de generación eléctrica sin dar una respuesta, sin dar una solución a las personas trabajadoras y al entorno industrial y laboral de esos territorios.
un acuerdo histórico en el que todas y cada una de las empresas propietarias de las centrales de carbón del país, los sindicatos y el Gobierno firman un acuerdo en el que se comprometen a trabajar y concretamente las empresas se comprometen a elaborar planes, sin estar obligados normativamente, elaborar planes de recolocación, de puesta en valor de los empleados propios y de los de las empresas auxiliares, es decir, de todas las empresas que operan y que dan servicio, y otras cuestiones como lo que os decía, los concursos de transición justa. De hecho, ya ha salido a consulta el concurso para la zona de Andorra, en Teruel, donde bueno, pues ya ha habido ocasión de empezar a debatir cómo pues ponemos en valor, cómo generamos empleo y actividad en esa zona, aprovechando para subastar, para sacar a concurso esa capacidad de red. Y luego las cuestiones que no son de despliegue de renovables, de eficiencia y de estas cuestiones concretas, que son más estructurales del precio de la energía, de cómo se compra, cómo se vende y cómo se gestiona la energía y todo lo que tiene que ver. Todo un paquete de medidas del año pasado, pues puntuales paliativas. Recordaréis la prohibición de corte a las familias, recordaréis que las empresas podían cambiar su potencia contratada y podían incluso poner en pausa y dejar de pagar durante unos meses las facturas de la luz. Luego, obviamente, tenían que pagarlo, poder incluso suspender los contratos para no tener que ir pagando un término fijo cada mes mientras no estaban funcionando. Por tanto, medidas muy coyunturales en esa dicotomía que os comentaba antes, ¿no?, de lo coyuntural y lo estructural. Una estrategia nacional de pobreza energética con unos indicadores que se publican anualmente. Hace poco publicamos los datos para inicios de 2020, obviamente unos datos distorsionados porque eran datos pre-COVID, pero que en el próximo informe veremos cuál ha sido el impacto concreto a nivel cuantitativo del COVID. Y bueno, pues una gran estrella comunicativa de las últimas semanas y meses, como ha sido el cambio de la estructura de la factura de la luz. Que lo sabéis, pero lo quiero contar igualmente. ¿Esto qué es? Esto es de las tres partes que supone la factura de la luz. Como sabéis, hay la parte del precio de mercado, está la parte de los costes regulados y está la parte fiscal. Solamente aborda este cambio de la estructura de la luz, esa parte abajo a la derecha, los costes regulados, y lo que hace es ni subir ni bajar, sino mantener exactamente igual. De hecho, hay una pequeña bajada en torno al 4%, pero básicamente esa misma bolsa, esa misma recaudación entre todos los consumidores, simplemente cambiarlo entre distintas partidas. ¿Qué es lo que hace? Baja el término fijo de potencia, lo que pagábamos tanto si consumimos como si no, y por tanto se lo lleva a la parte variable. Por tanto, si miro el kilovatio hora, pues obviamente me sale más caro el kilovatio hora, pero es que me ha salido más barato el término de potencia. Lo que hace es que le damos discriminación horaria al 100% de los consumidores domésticos. De aproximadamente 30 millones de consumidores domésticos, solamente 10 tenían discriminación horaria. 2/3 de los consumidores domésticos no tenían discriminación horaria y estaban pagando mucho más que los que sí la tenían. Entonces, bueno, es un ejercicio de suma cero. Entre todos tenemos que pagar lo mismo. Unos estaban pagando bastante menos, la gran mayoría estaban pagando más. Con esto, el conjunto de los consumidores pagan lo mismo. Unos van a pagar un poco más si no son capaces de cambiar sus pautas de consumo. Estamos hablando de unos 24 euros al año. Unos 24 euros al año los que les va a tocar pagar más por este concepto del cambio de la factura de la luz. Y, sin embargo, habrá 2/3, es decir, esos 19 de 29 millones de consumidores que no tenían discriminación horaria y que se verán beneficiadas por esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que contamos las cosas mal, o son complicadas o son complejas, pero a la vez ocurre esto. Hacia mitad del año se recupera la demanda, se recupera la demanda no solo nacional, sino europea e internacional. Se dispara el precio de los derechos de emisión de CO2, porque bueno, pues la recuperación verde, Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París, el mercado lo que percibe es que la descarbonización se acelera y por tanto se incrementa el precio del derecho de emisión y por tanto, efectivamente, las facturas de junio y de julio seguramente serán más caras que las de abril y las de mayo. Coincide en el tiempo que es cuando ha cambiado la estructura de la tarifa, pero es uno de estos casos donde coincidencia, correlación no implica causalidad. No hemos sido capaces de explicarlo, de contarlo o de tener el tiempo para hacerlo. Y esto es una de las cosas que os decía antes, ¿no? Pues el precio de las utilities, de las commodities a nivel internacional, pues por desgracia o afortunadamente, mejor dicho, se escapa, ¿no?, del control de lo que puede hacer el gobierno. Pero sí que hay cosas que son estructurales, que sí que bajan la factura eléctrica y las que sí estamos trabajando, ¿no? Por tanto, situación coyuntural, situación estructural. Y de esas tres partes de la factura eléctrica estamos abordando sobre las tres. La parte de los costes regulados,
hay una parte que os decía que lo único que hace es cambiarlo entre partidas, no cambia el importe total. Sí que tenemos una medida en marcha que cambia el importe total. Con esta medida, que ya está en forma de proyecto de ley en el Congreso de los Diputados para debate, lo que se hace es se saca una parte de lo que ahora está en esa partida, los costes regulados de la factura, y se distribuye ¿entre quién? Entre todos los suministradores de energía, todos. Los que suministran petróleo, por tanto gasolina, gasoil, los que suministran gas natural y los que suministran electricidad. ¿Qué es lo que significa? Por tanto, que estos costes, que son los que sirven para pagar las primas de renovables, entre otras cuestiones, se reparten entre todos los vectores energéticos, los objetivos renovables de todo el ámbito energético, y sobre todo se aplica, que es lo que nos interesa a efectos de consumidores. No se aplica al consumidor, esto iba a factura directamente, esto va a la empresa. La empresa puede hacer dos cosas. Puede repercutir 100%, es un pass-through. Si hacen eso, el consumidor estará igual, pero lo pagará en vez de un sitio por otro. En el peor de los casos estará igual. O puede, si es un mercado competitivo donde hay distintos actores, internalizar una parte de ese incremento. Y, por tanto, en el mejor de los casos, una parte de ese coste, al no estar en la factura, sino que está repercutido sobre la empresa, hay una posibilidad de que si el mercado funciona, y si no la CNMC debería investigar por qué, se podrá internalizar. Por tanto, reforma estructural, que es más larga de explicar, es más compleja, pero ahí está para reducir la factura de la luz en esa partida. En la parte del precio de mercado no podemos determinar lo que vale el gas natural en los mercados internacionales, pero podemos decidir depender menos del gas natural, y ya os he contado antes con bastante detalle tanto el despliegue de renovables como el sistema de subastas que permite que parte de esas renovables, las que se acogen a la subasta, no cobren el precio de mercado sino el precio interior, y el dividendo de carbono o esa anteproyecto de ley que ha salido a consulta pública para minorar los beneficios que obtienen las tecnologías no emisoras antiguas, principalmente nuclear, hidráulica y una pequeña parte de renovable, por el CO2. El que marca el precio de la factura eléctrica, del precio del pool eléctrico, es la tecnología más cara que entra en cada momento, normalmente el gas natural. Ese precio del gas natural, ese precio que marca el gas natural, hay una parte que es el precio del combustible y hay una parte que es el precio del CO2. Por tanto, el hecho de que el CO2 se internalice en la factura eléctrica lo que hace es incrementar la retribución del 100% de las tecnologías. Es Joan Ruizar, del que estaba hablando en esos cursos ahora mismo de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, director general de IDAE, el Instituto para la Diversificación